Hola, profe. El día de hoy le vamos a hablar sobre el análisis de vibraciones. Mi nombre es Laurin Capié Monsalve y mis compañeros se van a presentar. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Juan Camilo Bedoya. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Julián Londoño. Muy buenas noches, tardes, días, a la hora que lo esté viendo. Mi nombre es Mario Alberto Soto Bedoya. Bueno, compañero, ¿puedes pasar por favor la diapositiva? Vamos a hablar un poco sobre el contenido. La idea es presentar estos 11 ítems que es el análisis de vibraciones, un poco el mantenimiento predictivo, dónde y cuándo pues se aplica el análisis de vibraciones, cómo se realizan, los instrumentos con los que podemos medir este tipo pues de análisis, las fallas detectadas, cuáles son los tipos de fallas, la normatividad, unos ejemplos que sacamos de las empresas donde trabajamos y por último pues las conclusiones. Puedes pasar la diapositiva. Bueno, ¿qué es un análisis de vibraciones? El análisis de vibraciones es una técnica que se utiliza en el mantenimiento predictivo para detectar o diagnosticar y prevenir como fallas mecánicas normalmente en equipos rotativos. ¿En qué consiste esto? Normalmente este se basa como en medir o analizar las vibraciones que produce una máquina cuando está en funcionamiento. Cada componente en movimiento nos va a generar como un patrón específico de vibración. Cuando se presentan, digamos, desbalances, desalineaciones o fallos, pues como en rodamientos, ese patrón tiende a cambiar. Inclusive en lo que es el análisis de espectro, em, con respecto pues a las vibraciones, podemos evidenciar que en los gráficos donde muestran como los tipos de fallas y qué tan severa puede ser la falla. Mm, Pasas por la diapositiva. Vamos a hablar un poco sobre el mantenimiento predictivo. ¿Por qué se utiliza en el análisis de vibraciones? Este lo que nos permite es como evidenciar las fallas que ocurran y programar como intervenciones con tiempo, ¿cierto? Para evitar como las paradas en los equipos y que puedan resultar un poco costosas. ¿Qué equipos podemos analizar? Los motores eléctricos, las bombas, los ventiladores, lo que son los compresores, los reductores, las turbinas, pues todos los equipos rotativos en general. Vamos a hablar un poco de la importancia del mantenimiento en un análisis de vibraciones. Uno es la prevención, digamos, de fallas catastróficas, ya que se detecta pues como los problemas o las fallas antes de que se causen daños mayores y evitan también un desgaste o un desbalance que termine en una parada pues como total del equipo. Segundo, una reducción en los costos de mantenimiento. Pues este nos permite tener, digamos, unos mantenimientos como planificados y específicos, solo cuando realmente los necesitemos. Tercero, es la mayor disponibilidad de equipos. Digamos que se disminuye las paradas inesperadas que se presentan pues en producción y nos aumenta el tiempo de operación útil como de la máquina. Cuarto, es que prolonga pues como la vida útil de los activos, ya que cuando corregimos estas fallas a tiempo, se produce un desgaste excesivo como del elemento. Quinto, mejora como la planificación del mantenimiento, ya que se nos proporciona una información confiable para programar estas intervenciones que hay que hacerle a la máquina y nos facilita, digamos, todo el tema para gestionar y conseguir repuestos.
Y por último, tenemos el aumento en la seguridad del personal, ya que cuando evitamos, digamos, las fallas repentinas, estamos reduciendo los riesgos para los operarios y podemos tomar decisiones, digamos, basadas más que todo en datos, no solo como en una experiencia o en suposiciones. Listo, compañero, puedes pasar. Bueno, en cuanto al por qué y en cuándo se aplica el análisis de vibraciones, este debe hacerse de manera periódica, de manera relativamente constante y suele hacerse, pues las tres situaciones más comunes en las que se usa es cuando se realiza un mantenimiento predictivo, como decía la compañera, segundo, cuando se le realiza algún cambio a la máquina, se cambia algún motor, se bajan algunos piñones, o simplemente cuando se escucha un ruido extraño en la maquinaria giratoria. Una ventaja muy grande que tiene este análisis de vibración es que la máquina no tiene que estar detenida para realizarse, entonces no hay ni paros no programados ni retrasos pues en producción. Este análisis nos puede ayudar a bastantes cosas, entre ellas tenemos evitar fallos inesperados. Esto nos ayudará, como se hace con antelación, nos ayudará a evitar paradas no programadas, como mencionaba, y cuando las paradas no son programadas suelen prolongarse mucho. Entonces esto nos ayuda mucho también en temas de costos, que es el siguiente tema, ahorra costos de mantenimiento, ya que como estas se hacen antes de que el sistema entre en fallo, entonces la maquinaria, perdón, ¿cómo se dice? Los componentes de la maquinaria no, no entran en fallo y se ahorran los costos de comprar nuevos componentes para la maquinaria. Siguiente, mejora la seguridad. Como mencionaba la compañera, al una máquina tener una vibración excesiva, perdón, esta puede dañarse, puede salir una pieza volando, puede partirse en dos y esto puede ser muy perjudicial para los operarios que estén utilizando la máquina o para personas que estén alrededor. También prolonga la vida útil de la maquinaria. Como mencionaba, cuando una máquina también tiene mucha vibración, mucho movimiento excesivo, las partes mecánicas sufren mucho desgaste, por lo que tiende a durar menos la máquina. Suelen tener deterioro prematuro. Y por último, optimiza la eficiencia energética. Nuevamente, cuando las maquinarias están teniendo una vibración excesiva, esta gasta más energía de la que suele usar normalmente, ya que tiene que vencer la fricción, tanto la fricción como el desbalance que se le genera. Ese sería el porqué y el cuándo se utiliza el análisis de vibraciones. Siguiente diapositiva, compañero. Listo. Cuando se realiza el análisis de vibraciones, el análisis de vibraciones tiene 5 procesos en lo que lo podemos resumir, el cual el primero es la recolección de datos, procesamiento de señales, interpretación de espectros, interpretación del espectro, diagnóstico y recomendaciones, además del seguimiento. En la recolección de datos es el proceso en el cual se usan equipos los cuales miden una variable presente en las máquinas, equipos, motores que se vayan a realizar el análisis de vibraciones. El procesamiento de las señales. En el procesamiento de las señales generalmente lo hace el equipo presente, el cual convierte la variable a medir, ya sea velocidad u otras, como desplazamiento, de una variable análoga a una variable digital, debido a que nos es muy abstracto el poder comprender, por ejemplo, una onda a una variable como lo sean, no sé, milímetros sobre segundo, la cual es una variable de velocidad. Es más comprensible que simplemente ver una onda. También tenemos
La interpretación, que considero que es uno de los aspectos más importantes, debido a que después de haber obtenido la señal procesada, podemos determinar el proceso, el estado en el que se encuentra el equipo, ya sea que se presente en una anomalía o en un estado óptimo de operación. Luego tenemos el diagnóstico. El diagnóstico se hace debido a la interpretación presente del equipo, de los datos entregados por el equipo. Con este podemos dar un plan de acción, ya sea para hacer un mantenimiento correctivo o para planificar un mantenimiento preventivo en un tiempo estimado o dependiendo de cómo se encuentre este. Y luego tenemos el aspecto de seguimiento. En el seguimiento se deben realizar análisis de vibraciones debido a las condiciones del equipo o a debido a las condiciones del equipo y a sus condiciones de operación. Para así poder observar cambios debido a que los equipos claramente pueden fallar en cualquier momento, pueden sufrir alteración, efectos externos, ya sean como golpes o caídas de sustancias, los cuales afecten su funcionamiento. Entonces, al hacerles un seguimiento, se le puede hacer un correcto análisis de fallos o anomalías presentes. Luego tenemos los instrumentos utilizados para el análisis de las vibraciones. Aquí tenemos unos cuantos, el cual tenemos el acelerómetro, que es el equipo más común. Este mide los movimientos de la máquina, usados mayormente en equipos con rodamientos. Luego tenemos los sensores de proximidad, utilizados en turbomáquinas, en sus ejes. Turbomáquinas me refiero a como bombas centrífugas, estos son muy útiles, la verdad. Sensores de desplazamiento. Los sensores de desplazamiento son usados mayormente en equipos de frecuencia baja o en equipos de gran tamaño en los cuales es muy visible el, el movimiento, como lo pueden ser, por ejemplo, vigas. En esta se puede apreciar claramente cómo se mueve, cómo es afectada por las vibraciones. Luego tenemos el sensor de velocidad. Este es muy utilizado en la norma ISO en Estados Unidos por el hecho de que la velocidad es una variable como muy estable, muy fácil de medir, entonces es bastante ocurrente y utilizado para el análisis de las vibraciones. Luego tenemos el vibrómetro. Son elementos usados para mediciones rápidas en campo, o sea que no son como para mediciones de largo, pues de mucho tiempo, sino para hacerlo de forma más corta. Y también es muy utilizada en mantenimientos preventivos. El analizador de frecuencia, sí. Son equipos que se conectan a los sensores y muestran el espectro de las vibraciones presentes en el equipo, facilitando bastante su interpretación y su análisis debido a las variables que nos arrojan. Muchachos, el que sigue. Sí, compañero. Fallas detectadas con este método. Una ventaja demasiado grande que tiene este análisis de vibraciones es que nos sirve para detectar demasiados fallos que puede tener el equipo. No solo nos puede decir si hay fallo o no, sino que también nos puede decir cuál es el fallo. O pues en el peor de los casos nos puede limitar las opciones de los
de los posibles fallos que tiene. Nos puede decir si es un daño de eje, si es un desbalanceo, si es un piñón, entre otras cosas, pues. También nos puede decir qué tan grave es el daño, digamos, si ya bastante tiempo, si ya está como para colapsar la máquina. Eso depende de las vibraciones. Cada vibración, pues cada tipo de daño, cada tipo de falla tiene una vibración diferente, una amplitud de la onda diferente. Algunos de estos fallos son, pues como lo dice en la diapositiva, desbalanceo, desalineación, desgaste de rodamientos, problemas de lubricación, cavitación, soltura mecánica, resonancia. Como mencionaba, cada una de estas ondas de sonido, digamos, tienen diferente amplitud, diferente onda, diferente periodo, por lo que, como mencionaba, es demasiado útil para saber, pues el análisis de vibración es demasiado útil para saber qué problema tiene la máquina que estamos revisando, o si no hay problema en sí. A continuación, mi compañero les explicará mejor cada paso, cada tipo de falla que se puede encontrar con este método. Gracias, Cami. Bueno, vamos a hablar, como decía mi compañero, de los tipos de fallas, ¿cierto? Empezando por el desequilibrio. ¿Qué es el desequilibrio? El desequilibrio en una máquina rotatoria se presenta cuando el centro de gravedad o centro de masa del rotor no coincide con su centro de rotación. Esto genera una fuerza centrífuga que se origina en el centro de rotación, se dirige radialmente y gira sincrónicamente con el eje, lo que causa una vibración muy extensa, es muy excesiva. Bueno, para que lo entiendan mejor, imaginemos que tenemos una lavadora. Cuando le metemos una toalla o una sábana, algo ya mojado, muy grande en un solo lado, esta empieza a girar muy rápido, ¿cierto? Y empieza como a moverse o a temblar desbalanceadamente, valga la redundancia, porque el peso realmente no está centrado donde debería. Y pues si este peso no está bien centrado, cuando gira se crea una fuerza que lo que hace es generar una vibración, lo que llamamos desbalance, y este movimiento puede dañar la máquina si no se corrige pues a tiempo, si no se interviene. Por otro lado, existen varios tipos de desequilibrio, ¿cierto? En los cuales tenemos el desequilibrio de un solo plano. También se conoce como desequilibrio estático y suele ser el problema más fácil de diagnosticar. Generalmente se produce por un desgaste superficial radial no uniforme. El rotor cuya longitud es significativamente en comparación a su diámetro muy similar, o sea, el eje del rotor es, digamos, está muy pegado a- al rotor, hace que las fuentes de vibraciones creen una fuerza centrífuga que provoca un desplazamiento del eje de rotación en dirección radial. En ausencia de otros problemas, el desequilibrio genera una forma de onda sinusoidal pura y por lo tanto el espectro presenta una vibración dominante con una frecuencia igual a 1 por RPM del motor, como lo decía anteriormente nuestro compañero Camilo, que así podemos identificar cuando es un desequilibrio, un desgaste de rodamientos por su forma de ser gráficamente la onda. Mejor dicho, en palabras más coloquiales o de mayor entendimientos para nosotros. Imaginemos que tenemos una rueda de bicicleta estática, parada, ¿cierto? Si le ponemos una piedra en un solo lado de la llanta y la empezamos a girar, notaremos que esta empieza como a vibrar o moverse raro, a mostrar en qué punto está pues como el desequilibrio, ¿cierto? Eh, este es mejor conocido pues como el desequilibrio en un solo plano, también llamado desequilibrio estático. Es como tener peso extra
en un solo punto del rotor, lo que nos ayuda pues como a generar estas fallas mecánicas. Suele pasar cuando el rotor no está muy largo o, eh, o sea, es más ancho que largo. Cuando uno va a comparar es más ancho que largo. Como un disco, por ejemplo, no sé, como un disco de grabadora, por decirlo así. Eh, bueno, continuamos con el desequilibrio en dos planos. En este caso, el origen del desequilibrio no es una fuerza, sino un par de fuerza, es decir, dos fuerzas de igual magnitud y dirección opuesta, eh, mejor conocidas como desequilibrio dinámico, ¿cierto? Eh, bueno, un ejemplo muy claro del desequilibrio dinámico se puede observar en un rodillo largo. Mm, como para que lo imaginemos mejor, de estos rodillos que utilizan, valga la redundancia, para amasar masa, para estirarla, ¿cierto? O en los rodillos pues que se ven en las fábricas que son muy comunes, como para envolver material o desenvolver material, ¿cierto? Eh, si le colocamos dos tuercas, una en cada lado pues como del rodillo, ay, perdón, al girar el rodillo se produce una vibración acompañada de un movimiento de balanceo. Esto sucede porque las dos tuercas generan un par de fuerza opuesto del mismo tamaño, pero en direcciones contrarias, que hace que el rotor no solo vibre, sino que también, pues, como que se tambalee. Bueno, pasamos a la tercer tipo de falla de desequilibrio, ¿cierto? Que es rotor emboladizo. Se presenta en rotores en el extremo de un eje. Se produce por el desgaste de la superficie del rotor y la flexión del eje. El espectro presenta una vibración dominante de 1 por revolución del rotor, muy notoria tanto en dirección axial como radial. Un muy buen ejemplo de este desequilibrio emboladizo es el de un ventilador de pedestal, de estos ventiladores como de casa que tienen las aspas a un lado y el motor al otro, digamos, que están como uniforme pues distribuidas las cargas. Eh, Imagínense que las aspas del ventilador en la parte del frente tienen como suciedad, pues tienen suciedad o le pegaron un chicle, lo que sea. Al encenderlo, el ventilador comienza a girar, pero como tiene un peso extra que está al frente en las aspas y no hay nada, digamos, de la misma magnitud en la parte de atrás que soporte o iguale estas cargas, hace que el ventilador no solo vibre hacia los lados, o sea, que no haga como ese desbalanceo, sino que también vibre de adelante hacia atrás. Eso es lo que conocemos pues como un desequilibrio en un rotor de voladizo, por decirlo así. Continuando con la siguiente diapositiva, por favor, si me colabora, compañero, vamos a hablar de la desalineación, ¿cierto? ¿Qué es la desalineación? Es uno de los problemas de vibraciones más frecuentes en máquinas rotativas y se debe a la dificultad de alinear dos rotores con sus respectivos soportes. Puede deberse a diversas causas como uso excesivo de acoplamientos elásticos y rodamientos autoalineables, deformación de la máquina durante el funcionamiento que provoca desplazamientos del sistema de accionamiento. Eh, la desalineación, como contaba anteriormente nuestro compañero, también tiene, digamos, equipos de medida específicos, como relojes comparadores, eh, o ya, digamos, más aplicado pues en la industria, se puede corregir con calzas bajo las patas del sistema
libre de la máquina, generando pues como ya una especie de alineación, digámoslo, en función de micras, o sea, que le ayuden realmente a estar bien alineado. En este tipo de desalineación también tenemos pues unos como unos subtipos de fallas, que sería la desalineación angular, que se produce cuando las líneas de centrado de dos ejes se cruzan en ángulo, como se ve en la figura. La presencia de una fuerte vibración axial se puede notar pues como en 1 por RPM y caracteriza lo que caracteriza pues como esta desalineación, que puede ir acompañada de armónicos de baja amplitud en la velocidad de giro del eje. Mejor dicho, a algo más aplicable. Imaginemos que tenemos dos lápices y los metemos como en estas mangueritas pues flexibles, pero en lugar de estar alineados los dos en posición recta, uno nos quedó desplazado o inclinado hacia arriba, ¿cierto? Cuando intentamos girarlos, se notará que la manguera va a ser como el movimiento, o sea, nosotros le ponemos, los conectamos a algo que trate de alinearlos y los empezamos a girar, vamos a ver que la manguera va a sufrir cuando genere una especie de giro, contracción, y en el otro va a hacer como elongación en su parte pues posterior o contraria, por decirlo así. También tenemos la desalineación paralela o descentralizada. Eh, Dos ejes sufren desalineación paralela cuando están paralelos y separados a cierta distancia. Puede ser vertical o horizontal, es ya dependiendo del sistema. Y se manifiesta en un espectro de una fuerte vibración radial, valga la redundancia, pudiendo presentar armónicos más altos, pero de menor amplitud. Eh, a ver, un ejemplo práctico. Podemos tener una caminadora o banda pues como para hacer ejercicio, ¿cierto? De esas que tienen un motor en la parte, pues digamos que en uno de los lados, y para comunicar la parte de arriba utilizan una banda y una polea, pues sí, como una polea, ¿cierto? Eh, si una de las poleas que comunica el movimiento del motor con el movimiento del otro eje queda, digamos, más centrada que la otra, podemos identificar que la banda no correrá centrada, sino que esta intenta desviarse como para encontrar un punto de centralización, lo que causa obviamente mayor desgaste en todos los componentes porque esta está haciendo un movimiento indebido. Bueno, continuando con el siguiente tema, con la siguiente diapositiva, por favor, compañero. Vamos a hablar de la holgura mecánica. ¿Qué es la holgura mecánica? Ocurre cuando hay un juego o espacio no deseado entre partes que deberían estar bien ajustadas. Este mal llamado juego hace que esas partes se golpeen entre sí o se muevan de forma irregular cuando la máquina está en funcionamiento. Tenemos tres tipos. Tipo A, también llamada holgura estructural. El primer tipo es causado por la fragilidad en el soporte base o fundición del equipo. El defecto puede manifestarse por el deterioro del apoyo del suelo, holguras de tornillos que sostienen pues la base, distorsión en el armazón o base y juntas deterioradas. Tenemos el tipo B. El segundo tipo de holgura mecánica es normalmente causado por los tornillos en el apoyo de la base, eh, cuando sufren rajaduras en la estructura del squid o en el pedestal del cojinete. A diferencia del tipo A, la forma de este modelo de holgura mecánica es el espectro. En el espectro se manifiesta como una onda temporal de dos puntos de rotación. Ejemplo, pues como para distinguirlo del primero.
Imaginemos que tenemos una carretilla con una rueda floja, ¿cierto? Donde uno de los tornillos del eje está suelto. O hay una grieta cerca del soporte de la rueda y a medida que empujamos la carretilla notarás que da como un pequeño golpe dos veces cuando hace pues como el giro que la rueda pasa por esta ruptura. Eh, Aunque la rueda sigue normalmente girando, eh, este movimiento no es uniforme, pero y este pequeño juego estructural genera una vibración repetitiva doble. Esto es lo que pasa con la holgura de tipo B. Dos pequeños golpes por rotación causados por el punto suelto o agrietamiento en zonas críticas de la máquina. Y por último, eh, tenemos la holgura de tipo C. Ocurre cuando las partes del rotor que deberían estar firmemente unidas tienen un juego interno, lo que causa un comportamiento inestable e imprescindible. Se manifiesta como una señal caótica, con mucho ruido, varios armónicos y cambio entre una medición y otra. Es como si la máquina tuviera momentos de pérdida de contacto interna que la hacen vibrar de manera errática. Bueno, vamos a hablar de la resonancia, por favor. ¿Me podrían pasar de diapositiva? Compañeros, ¿me escuchan? Podríamos pasar de diapositiva. Eso, gracias. Eh, la resonancia, ¿cierto? Es un estado de funcionamiento en el que la frecuencia de excitación es cercana a la frecuencia natural de la estructura de la máquina. Cuando se produce resonancia, los niveles de vibraciones resultantes pueden ser muy altos y causar daños muy rápidamente. Un ejemplo, digamos, práctico que normalmente vemos mucho en la vida real es la resonancia en un cantante de ópera, que puede romper un vaso con un sonido agudo. Aunque el vaso aparentemente no vibra, está sujeto a una pequeña vibración cuya frecuencia coincide con su frecuencia natural. Cuando la onda, en este caso sonora, impacta el cuerpo, se genera una vibración de enorme amplitud y el sistema entra en resonancia hasta romperse. Perdón, compañeros. Eh, en esta resonancia tenemos dos tipos, pues, como de resonancia. Resonancia estructural, que se asocia con las partes no giratorias de la máquina, placas, bases, estructuras, tuberías, pues, entre otras cosas no móviles. Y la resonancia del rotor, que se asocia a la frecuencia natural de los rotores de una máquina. Estas frecuencias naturales o resonantes de un motor se denominan velocidades críticas. Cuando la velocidad de un elemento giratorio se aproxima a su velocidad crítica, se produce un aumento significativo en los niveles de vibraciones, mientras que si la máquina se aleja de su velocidad crítica, se produce una disminución de las vibraciones. Tenemos tres métodos de detección, ¿cierto? La prueba de arranque apagado, en la cual se requiere un analizador de frecuencia y un tacómetro. El analizador recopila y almacena el nivel general de vibraciones al mismo tiempo que el tacómetro envía la señal de velocidad de rotación del rotor en tiempo real. Se requiere un analizador rápido que permita almacenar un gran número de mediciones en poco tiempo. ¿Qué quiere decir esto, cierto? Imaginemos que tenemos una turbina que gira normalmente a, no sé, 3000 revoluciones por minuto. Durante la prueba de arranque comienza desde cero, ¿cierto? Y va subiendo escaladamente su velocidad, mientras el analizador de frecuencia mide cómo cambian las vibraciones en todo el rango de velocidad. El tacómetro registra exactamente a qué revolución
está la turbina en cada momento. Eh, a cierta velocidad, no sé, por ejemplo, a los 1800 revoluciones, el analizador detecta un pico fuerte de vibración, lo que indica que algo entra en resonancia a esa velocidad. Esta información es crucial para prevenir daños, ya que esa velocidad puede ser peligrosa para la máquina si se mantiene. Bueno, continuando con el otro método gráfico en cascada, es una representación gráfica del espectro de frecuencia de una máquina. No, compañero, estoy todavía en la resonancia. Es una representación gráfica del espectro de frecuencia de una máquina en función de la velocidad de rotación. Se captura un espectro de vibración a intervalos fijos de velocidad eh, de rotación, tras los cuales se aplican en cascada consecutivamente. Yo sé que esto es mucha cháchara, entonces digamos que un ejemplo eh, pues más traído como al ámbito diario. eh, digamos que tenemos una máquina. Al arrancar genera diferentes niveles de vibraciones según su velocidad y al hacer una prueba tomamos pues un fotograma, ¿cierto? Del espectro, no sé, cada 200 revoluciones. Luego colocamos los espectros unos detrás del otro en el gráfico como se muestra pues en la figura. Eh, Este gráfico nos muestra cómo empiezan a crecer, a desaparecer ciertos picos de vibraciones a medida que aumentamos la velocidad. Esto nos permite ver, por ejemplo, que a 1800 revoluciones aparecerá un pico fuerte, no sé, de 60 Hz, la cual podría indicar resonancia estructural en ese rango, pues en esa cantidad de revoluciones. Bueno, por último, la prueba de impacto. Para realizar una prueba de impacto se requiere de un martillo, en este caso de un analizador de frecuencias. ¿En qué consiste el proceso? Consiste en golpear el sistema con el martillo. Eso sí, cabe aclarar que este martillo debe ser de goma, porque si fuera pues un martillo metálico, un martillo realmente componentes más sólidos podrían generar daños a la máquina y eh, no dar tan buenas mediciones porque como que entorpecerían los equipos. Eh, Bueno, el martillo golpea el sistema, excitando las frecuencias de resonancia y simultáneamente el analizador captura y almacena el espectro. Los picos espectrales indican las posibles frecuencias de resonancia del sistema. El resultado será un diagrama de Bob, eh, que consta de una gráfica de amplitud versus frecuencia y una gráfica de fase versus frecuencia. La presencia de una frecuencia de amplitud alta con un cambio de fase de 180 grados indicará que la presencia, pues, que hay presencia de una frecuencia de resonancia. Por último, que no está pues acá incluido, está el desgaste en los rodamientos, ¿cierto? ¿Por qué se desgastan los rodamientos? Hay varias razones. Algunas más comunes que otras son la lubricación inadecuada o contaminada, desalineación del eje, sobrecarga o esfuerzos excesivos, golpes o montajes incorrectos, fatiga del material por uso prolongado. Bueno, estos factores provocan pequeñas inter imperfecciones como grietas, hoyos, rayaduras, desgaste, como anteriormente se dijo, en la superficie del rodamiento que se agravan con cada giro. Por ejemplo, una forma que uno nota que hacen los mecánicos cuando bajan estos tipos de rodamientos, uno ve que pues, introducen, digamos, el rodamiento en su dedo y empiezan a girarlo. Y él empieza como a dar brincos, como tic, tic, tic. Ahí se dan cuenta que obviamente hay desgaste de rodamiento. Digamos que es una forma muy empírica de tomarlo, pero este pequeño brinco puede tomarse como vibraciones
pues ellos lo analizan como vibraciones y decir, no, este rodamiento está desgastado, no sé, hay que cambiarle balines o simplemente reemplazar la pieza. Em, bueno, no lo llevemos tanto a la industria. Imaginemos que tenemos unos patines con ruedas desgastadas por el uso, ¿cierto? Al principio ruedan muy bien cuando nuevos, pero con el tiempo ya de tanto, no sé, como frenan los patinadores o de simplemente del desgaste por ya el uso de la superficie, empiezan a tener pues como partes planas o rugosas. Cuando los usa, pues obviamente el patinador va a notar como unos pequeños brincos, que es lo que nosotros llamamos vibraciones, y lo que hacen crear pues como una inestabilidad, eh, pues como en el cuerpo, pero eso lo podemos llevar a las máquinas, porque es simplemente el mismo principio. Cuando los rodamientos en un eje están desgastados y empieza a brincar, obviamente va a haber un desbalanceo. Ya, con eso terminaría pues como este tema de las fallas que podemos encontrar con el análisis de vibraciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañero. En cuanto a la normatividad, bueno, debido a que este proceso es tan ampliamente usado en la industria, este está regido por normas internacionales, específicamente por normas ISO, que lo que rigen estas normas es que pues, aseguran que esas mediciones se hagan de forma efectiva y precisa, pues, ya que son, como ya han mencionado varias veces, son muy importantes. Las principales normas que se usan en este tema son la ISO 10816 y la 20816, que dicen prácticamente lo mismo. Pues el título de esta es Vibración mecánica, evaluación de la vibración de máquinas mediante mediciones en partes no rotativas. Bueno, esta norma lo que nos habla es de los límites aceptables que puede tener la vibración de un equipo, de una máquina, como lo son los ventiladores, pues los que ya menciona la compañera, ventiladores, bombas, motores. Estos se basan dependiendo del peso y el tamaño de la máquina, también del tipo de montaje. Y sus rangos son en vibración normal, vibración admisible, vibración severa y vibración peligrosa. Cuando se presentan estos dos últimos, ya se considera que la máquina debería ser intervenida. La siguiente es la ISO 7919, llamada vibración mecánica, medición y evaluación de la vibración relativa de ejes rotativos. Bueno, esta básicamente es la misma que la anterior, solo que esta sí se aplica en ejes rotativos, específicamente para ejes rotativos en motores, pero básicamente nos habla de la misma, de las mismas cosas, de los rangos y de los límites admisibles, perdón. Por último tenemos la norma ISO 13373, evaluación del estado de las máquinas, guía para la interpretación de datos de la vibración. Como mencioné hace un tiempo y como mencionaba mi compañero también, cada tipo de fallo tiene unas diferentes vibraciones. Si es un eje es un tipo de vibraciones, si es una banda, otro tipo de vibraciones. En fin, lo que nos ayuda, lo que nos dice esta norma es para parametrizar qué tipo de fallo es dependiendo de las vibraciones. Entonces, como una lista de, si las vibraciones son tal, tal y tal, entonces es probable que sea este error. Si las vibraciones suelen ser, básicamente, principalmente se basan en motores, pero también sirven para piñones, para cualquier tipo de parte rotativa de una maquinaria. Ese compañero. Bueno, vamos a hablar un poco pues como de los ejemplos. Este es uno de los ejemplos, es una enchapadora. Esta la tienen pues como más que todo en empresas donde se realizan los tableros de
de madera. Voy a hablar un poco a grandes rasgos lo que, o las fases pues como que tienen. Normalmente esta enchapadora tiene como un eje pues como para alinear la pieza y lo que es el tupiz. Contamos con un calderín que es como el que se encarga de aplicarle la pega y un grupo de presión que es el encargado de pegar bien como el canto. Nos encontramos con un retesteador y que es como para cortar la parte de adelante y atrás, lo que nosotros llamamos cabeza cola. Y luego está el refilador, que es el que realiza el corte arriba y abajo. Y por último está el sistema que es para darle como redondeo a las puntas y para terminar como de pulir las piezas. Esta es una máquina que contiene pues muchos sistemas rotativos y móviles. Em, lo que pues es un uso constante y los materiales que se procesan normalmente generan un desgaste mecánico que es pues algo como muy natural. ¿Qué fallos podemos presenciar, digamos, en esta máquina? Está el desgaste de las piezas, como son los rodamientos, el fallo en los motores, la desalineación de los husillos y guías. Se puede detectar, digamos, una vibración muy poco común, que es la de los ventiladores sucios. Listo, puedes pasar a la otra diapositiva. Bueno, acá vamos a hablar pues más concisamente de, eh, digamos que la máquina que más puede aplicar en nuestro caso sería de la que aparece como la imagencita de la parte delantera, que es una termoformadora Gen 3021DX. Eh, Esta posee básicamente cuatro sistemas rotatorios, un desembobinador de material o flecha. Luego, dentro de esa plaquita que se ve como entre rayas negras y amarillas, hay dos rodillos pisadores, pues desembobinador pisador, que lo que hacen es jalar el material. Lo que hace, pues digamos que este sistema necesitamos una muy buena alineación, porque como el material está en las mediciones de las micras, obviamente necesitamos que esté efectivamente muy alineado para que pueda llevarlo por toda la superficie de la máquina y permitir, digamos, el formado del material. Debido a que, obviamente, si encontramos desplazamientos, se podrá generar retroquelado, eh, pues digamos, la lámina no va a correr y entonces piezas que ya estaban formadas las va a volver a pisar, digamos que cuando la parte superior baja las va otra vez a dañar y no va a formar bien porque ya genera una fuerza extra y se genera un espacio por donde escapa el aire. También posee una banda transportadora que por obvias razones su tensión debe ser uniforme para que esta nunca busque los bordes, que muchas veces los rodillos son filosos y pueden empezar a desgastarla. Las otras máquinas pueden sufrir más de lo que se hablaba de desalineación de ejes porque estas poseen una comunicación de un motor con una bomba centrífuga para darle entrada y salida al sistema hidráulico. Eh, ya esa sería como toda la intervención de estas máquinas. Bueno, vamos a hablar un poco, pues ya vamos a concluir el tema. Una de las conclusiones, yo pienso que al identificar, digamos, esos comportamientos que hay poco fuera de lo común, no encontrar esas gráficas pues como tan elevadas cuando se hace el análisis pues de vibraciones,
se logran evitar, pues, como daños totales de los componentes, ya que estos normalmente suelen ser, y hemos visto que son muy costosos. Este tipo de análisis aplicado, digamos, dentro del mantenimiento predictivo, nos permite como anticiparnos, digamos, a todo tipo de fallas y además también contribuir como a una reducción como de estos costos operativos. No sé, de los compañeros que quieren agregar. Bueno, yo pienso que pues, otra conclusión que se puede sacar de este tema es que podemos observar cómo es de útil y eficaz este método, porque porque como mencionábamos antes, no solo puede decirnos si una máquina tiene fallos o no, también nos puede decir qué tipo de fallos es. Y ese no solo sirve para diagnosticar fallos que pueda tener una máquina, sino también para optimizar los fallos, pues optimizar de por sí la máquina, aunque no esté mal o no esté fallando, se puede optimizar mejor el proceso. Eso sería todo mi conclusión. A comer. Bueno, escuchan las voces de fondo. Duerme ahí. Pues le ayuda como a la niña. No, pues diga Juli mientras Mario acaba. Ya. Bueno, una conclusión más sería que las máquinas rotativas, ejes rotativos están muy presentes en los procesos industriales. Es imposible o es muy raro el encontrar industrias en las que no se utilicen estos elementos, así que la correcta interpretación y uso del análisis de vibraciones es muy importante para el correcto funcionamiento de todos y cada uno de los procesos productivos encontrados en una empresa. Siento que esto es muy importante debido a que no es solo hacer un análisis de vibraciones por hacerlo, sino que se tiene que tener un control de el cómo hacerlo, el cómo entenderlo y el qué significa esto. Bueno, gracias compañero, ¿cierto? Yo como más enfocado en las fallas y digamos que para también tener acá un pequeño espacio, eh, diría que como mencionamos anteriormente, eh, cada tipo de falla tiene un comportamiento vibratorio característico, lo que permite identificar su origen mediante el análisis del espectro, obviamente utilizando estos equipos que anteriormente mencionábamos, que son, digamos, tan útiles y tan enfocados en hallar, digamos, de forma gráfica el error que está sucediendo. Entonces, podemos, mediante este método, generar un programa de monitoreo de condición mediante el análisis de vibraciones y finalmente comprender y explicar correctamente estos conceptos, digamos que mejora la toma de decisiones y como anteriormente decían los compañeros, quizás planificar mantenimientos preventivos para corregir este tipo de fallas con mayor precisión y antes de que realmente vayan más allá hasta el paro o daño de una máquina. Muchas gracias, muchachos. No, esto sería como todo. Hasta luego. Ay, no, pues, como, pensé que la verdad, pues, igual. El análisis de vibraciones es una técnica utilizada en la industria para evaluar el rendimiento y la condición de los equipos y maquinaria. Consiste en medir las vibraciones que emiten estos equipos mientras están en funcionamiento y analizar los datos obtenidos para detectar problemas o fallos potenciales. El análisis de vibraciones se utiliza comúnmente en una amplia variedad de industrias, incluyendo la energía, la minería, la manufactura, la construcción y la aeroespacial. Al detectar problemas temprano, el análisis de vibraciones puede ayudar a prevenir fallos graves y costosos, así como a maximizar la eficiencia y la productividad de los equipos.
El análisis de vibraciones en un motor eléctrico se realiza mediante el uso de sensores de vibración y analizadores de vibración. Los sensores se instalan en el motor o en la maquinaria que está accionada por el motor y miden las vibraciones emitidas por el motor mientras está en funcionamiento. Los datos recogidos por los sensores se envían a un analizador de vibración, que los analiza para detectar problemas o fallos potenciales. Para llevar a cabo el análisis de vibraciones en un motor eléctrico, es necesario seguir un proceso específico. Instalar los sensores de vibración. Los sensores se instalan en el motor o en la maquinaria que está accionada por el motor. Los sensores deben colocarse en puntos estratégicos del motor para obtener una medición precisa de las vibraciones. Iniciar el motor y recoger datos. Una vez instalados los sensores, se inicia el motor y se recogen los datos de vibración durante un periodo de tiempo determinado. Analizar los datos. Los datos recogidos se envían a un analizador de vibración, que los analiza para detectar problemas o fallos potenciales. Los técnicos especializados en el análisis de vibraciones examinan los datos para determinar si hay patrones o anormalidades en las vibraciones del motor, lo que puede indicar problemas o fallos potenciales. Generar informes. Una vez realizado el análisis, se genera un informe detallado que incluye los resultados del análisis y cualquier recomendación para solucionar problemas o fallos detectados.